Una vez más agradecemos al Señor que nos da el privilegio de saludarles en esta hora, cuando hemos llegado al final de lo que es casi la semana, porque el mero final es mañana, sábado o ahora la puesta del sol. Pero es viernes 27 de agosto y estamos para hacer el resumen de lo que ha sido la lección de escuela sabática. Una lección en la cual nos hemos inspirado bastante en este siervo, el apóstol Pablo. No quiero proceder a lo que viene sin antes recordarles que mañana es un día de fiesta para Jehová nuestro Dios y por lo tanto debemos buscar el templo para congregarnos. En San Antonio, la iglesia de advenimiento del séptimo día de los tres ángeles le espera para que allí adore a Dios usted desde las 9 de la mañana en adelante. Lo mismo en Houston, busque el templo que está ubicado allá en el 1023 de la Harbor Street. E igual en Fairfield, Texas, como también en Corsicana, en Irving, y lo mismo en la ciudad de Fort Worth y en Denison, Texas. En todos estos lugares hay congregaciones donde nosotros esperamos que usted haga planes para que nos visite y se junte con nosotros para adorar. Hoy a la puesta del sol, el sábado va a comenzar. Y por lo tanto le deseamos feliz sábado desde ya a aquellos que, conociendo esta verdad, están listos para recibir al Señor del sábado. Quiero decirles que mañana tengo el privilegio de predicar en la iglesia central de Irving. Esa iglesia está ubicada en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Y allí, por la gracia de Dios, estaré presentando un mensaje más de verdad presente. Así que invito a los amables televidentes del canal 52.7 del área de Dallas y Fort Worth a que vengan y visiten nuestra iglesia y nos gocemos mañana en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero también cerrar la semana dando las gracias a aquellos que atendieron el llamado y llamaron por teléfono para decir: queremos dar una donación para que hagan realidad el proyecto médico misionero, donde van a atender gratis a los pacientes. Quiero agradecer a esos hermanos que llamaron, como también a aquellos que hicieron transferencias por CELE, o fueron al Banco de América a depositar, o mandaron cheques o money order por correos a la dirección que ustedes ven allí en la pantalla, para que este proyecto médico misionero, como es el Centro de Estilo de Vida, se haga una realidad. Gracias a todos, a los que también de afuera de los Estados Unidos se hicieron presentes con esas donaciones. Dios multiplique a lo que queda con ustedes y les bendiga grandemente. Llegó el día viernes y qué tal, hermano Carmelo, cómo usted siente que está su corazón cuando sabe que el sábado está por llegar. Bueno, verdad, ese es un alivio, hermanos, y es una delicia cada vez que ya pasó el jueves y digo, ay, ya mañana es viernes, y como quien dice, ya, ¿verdad? Se va tan rápido, como dice la Escritura, que si los días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Así es que yo para mí veo los días que van rápido, pero cuando llego el sábado, hermanos, me gozo, porque yo sé que voy a la casa del Señor, como dijo el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos prepare para que el día de mañana podamos ir con corazones agradecidos, con corazones dispuestos a adorar a nuestro Dios y estar en armonía unos con otros. Amén. Hermano Tony, bienvenido también. Sí, gracias, pastor. Y sí, como dice el hermano Carmelo, es un día de gran gozo porque Amén. Nos gozamos, pero también a veces nos causa un poquito de tristeza de que falta alguno. De los hermanos dicen, ay, faltó el hermanito fulano, la hermanita, y le extrañamos y le estamos llamando por teléfono, o si nos quedan cerca, como los hermanos que a veces les quedan más cerca, pues van a visitarlos. Y siempre, pues, es gozo cuando nos miramos todos, porque somos una familia que nos reunimos para alabar el nombre de Dios cada sábado. Y entre semana, pues, llamadas por teléfono que nos hacemos, pero siempre estamos esperando el día sábado para gozarnos en la presencia del Señor. Así es, mis hermanos, no es presunción de fe venir a adorar a Dios. Eso es cumplimiento de su palabra. Presunción de fe es
otras cosas que son violaciones a los mandatos de Jehová. Pero venir a adorar a Dios, hermanos, eso es más bien aumentar la fe. Eso es enriquecer la fe. Y digo esto porque algunos le han creído tanto al sistema que gobierna el mundo, de que están tildando mal a los hermanos que todavía nos congregamos y nos dicen que es presunción de fe que estemos reuniéndonos, o es presunción de fe que no usemos la mascarilla, o es presunción de fe que no nos vacunemos. Y hermanos, no, hermanos, es nada más el cumplimiento de un mandato del Señor, que en la medida en que se pueda todavía cumplir, lo cumplimos con gusto. Y el mandato vino a través del apóstol Pablo: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos los unos a los otros, y cuanto más que aquel día está cerca. En ese sentido es que nos gozamos los sábados y nos alegramos en el Señor. Les animamos a que vengan. Aquí, por la gracia de Dios, pues todavía disfrutamos de esta libertad. Aquí no andamos pidiendo cartillas de vacunas, si ya se las pusieron o no para que entren, no, hermanos. Ni tampoco les venimos a medir la temperatura. Aquí les damos una cordial bienvenida para que nos gocemos en el Señor. Amén. Y no, miren, hermanos, nadie se ha infectado en el templo hasta ahora porque dijo: ay, allí fui a adorar y ahí me infecté. No, los que se han infectado lo han agarrado de otro lado. Pero en el templo, nadie he oído yo que diga que ahí lo agarró. No, ahí lo que agarró fue paz, gozo. Lo que agarró allí fue, hermanos, un aumento de su fe. Por eso es que le invito, no deje que el diablo le gane, no deje que lo sugestionen tampoco con tantas noticias que oye. Hermano, hermana, confíese en el Señor, confíe en el Señor y venga. Amén. Mire lo que dijo una hermana en un testimonio. Hermanos, dijo, tenía tanto tiempo de no venir a la iglesia por estar creyendo a este sistema, de que si voy allí, como es una reunión pública donde tanta gente hay, me voy a infectar. Y he pasado, hermanos, en la casa y no he salido. ¿Pero qué creen? Dijo, ahí en la casa me infecté, dijo. Por eso he venido ahora aquí, dijo, a adorar a Dios, porque me privé de tanto de la bendición que no vine y finalmente en la casa me infecté. Hermanos, esa es una prueba de que por venir a adorar al Señor, por juntarte con los hermanos para exaltar su nombre, hermano, no te vas a infectar, Dios te va a cuidar. Y si ya permitió el Señor que aún haciendo eso, hermano, por servir a Dios, te pasara algo así, pues hombre, hermano, y no para eso tienes un Dios todopoderoso, un Dios que sana. Yo fui a un hospital un día de estos a visitar a una persona, y cuando me estaba poniendo el tapaboca me dijeron, póngase otro, doble tapaboca, sí, porque la persona que va a visitar, ya alguien vino a visitarlo y salió infectado, y después vino otro y salió infectado. Rápido yo dije, ¿cómo está este asunto? Pero yo dije, yo vengo a hacer la voluntad de mi Dios. Él me va a cuidar. Y si aún haciendo su voluntad, pues algo me pasa, bueno, me pasó haciendo su voluntad. Hay que confiar en el Señor, hermanos. Bueno, yo los animo para que vengan mañana y adoremos a Dios. ¿Qué les parece? Vamos a orar para el resumen de hoy. Hermano Tony, si hace la oración, por favor. Gracias te damos, Señor Dios Santo y Poderoso. Amén. Porque durante 5 días de la semana has suplido todas nuestras necesidades, y ahora, en este día de preparación también, Señor, estamos con esa mentalidad de que no solo estás con nosotros, sino que mañana sábado vamos a adorarte, a cantarte, a estar delante de ti, Padre, porque creemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, como tu palabra lo dice. Amén. Y venimos a rendirte adoración. Gracias. Así pues, Señor, prepara nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, que vengamos a tu templo y sabiendo que tú estás allí, hagamos lo que Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Que estemos con reverencia, no andando de un lado para otro, no dejando a nuestros niños que anden de un lado para otro, sino tenerlos en sujeción en tu casa de oración. Amén. Padre. Danos ese entendimiento
porque tú te agradas de la disciplina, Padre Celestial. Así pues, gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Habiendo visto al apóstol Pablo bajo asedio en esta semana, ¿qué punto quiere destacar usted, hermano Tony, de esta lección que tuvimos? Sí, pastor, yo quiero destacar 2 puntos de lo del domingo. Una es lo que dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, que está aquí en la lección, que dice así: los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Los que son llamados a unirse con Cristo. Y yo me puse a pensar, el Señor me llamó para unirme con Cristo. ¿Lo he dejado todo? ¿Cuántas cosas todavía hay en mí que no me permiten estar en esa unidad con Cristo? Tal vez ese es tu problema, hermano. Y esto me hizo reflexionar y por eso lo comparto contigo. Porque en Mateo 19, del 27 al 29, mira lo que dice. Mateo 19, del 27 al 29 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí hay 2 promesas, una para los apóstoles que se iban a sentar en sus 12 tronos, pero luego dice, y a cualquiera que haya dejado casas o hermanos, hermanas, aquí estás tú y ahí estoy yo, hermano, si es que seguimos al Señor en obediencia. Y esto se ha cumplido, yo lo he visto en mi vida, hermano, lo he visto, de que esto se ha cumplido, de que dice tendrá hermanos, padre, madre, dice también, o mujer o hijo, no dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Saben ustedes, hermanos, que un siervo de Dios, vaya a la nacionalidad, al país que sea, si allí hay pueblo de Dios, va a llegar como si fuera su casa. Porque es promesa de Dios. A mí me han invitado a ir a Costa Rica, he estado en Nicaragua, he estado en El Salvador, he estado en varias partes, hermanos. Gente que jamás me ha conocido ni yo conocía, me reciben como si fuera de la familia. Amén. ¿Por qué? Es promesa de Dios. Y aquí, todas las mujeres que son mayores de edad, somos abuelitos de esos niños. Y tratamos de corregirlos, tratamos de ver por ellos. Las mujeres, madres jóvenes, son madres para estos niños. Y de esa manera se cumple, vamos a tener padres, madres, hermanos, ¿verdad? Pero también la vida eterna. Ese es un punto que me llamó la atención. Y la otra, que se encuentra donde dice cómo contrastaba la conducta de Pablo con la de sus compatriotas. Sus compatriotas querían matarlo. Tenían el carácter de Satanás porque el Señor Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo porque quieren matarme. Aquí querían matar a Pablo, mientras el carácter de Pablo era diferente. ¿Cuál era el carácter de Pablo? Romanos 10:1, miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo del corazón de Pablo y su oración era porque Israel fuera salvo, hermanos.
porque su pueblo fuera salvo, aceptar al Señor, mientras ellos querían matarlo. Ese debe de ser nuestro sentir, el amor por nuestros hermanos, y manifestarlo, porque es bien fácil decirlo, todos lo decimos, pero al manifestarlo, Dios quiera y ponga ese sentir, ese amor, aún por aquellos que hablan mal de nosotros, porque eso es lo que le agrada a Dios. Interesante. ¿Y usted? Bueno, como que me quedé ahí en medio con lo que el hermano Tony está hablando, ¿verdad? A mí me tocó un punto también muy, muy importante, como lo dice la parte de lunes. ¿Qué hizo posible que Pablo soportara el sufrimiento acumulado sobre él? Por lo menos yo veo dos cosas, hermanos. Uno de los puntos para soportar sufrimiento, para soportar una prueba, es la relación que Pablo tenía con el Señor. La dependencia de Pablo, ¿verdad?, ante el Señor. Y la otra, no menos importante, también es de que Pablo no se olvidaba de dónde lo había traído el Señor. Fíjense lo que dice aquí en Hechos 22, del 6 al 8. Dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquí Pablo no se le olvidaba eso, no se le olvidaba la manera en que Dios lo había llamado, en que Dios lo había tomado para él. Así también tú, hermano, hermana, que no se nos olvide y que no nos dé vergüenza de dónde el Señor nos trajo. Y eso nos va a ayudar mucho para estos tiempos que estamos viviendo. Posiblemente ahorita tú estés pasando por una prueba difícil de enfermedad económica o con la familia, ¿verdad? Pero no te olvides. No te olvides que aquel que te rescató de allá es el mismo que te está guardando hoy y que me está guardando a mí. Fíjate lo que dice aquí precisamente. Dice que dice: el apóstol nunca pudo olvidar su conversión de perseguidor de todos los que creían en Cristo a creyente en Cristo Jesús. ¿Qué influencia tuvo esa conversión sobre toda su vida posterior? Aquí vemos, hermanos, que cuando el apóstol les empieza a hablar de su conversión, de que él tuvo un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Entonces, ese poder que el Señor le estaba dando era porque ese encuentro había sido personal, a él nadie se lo había platicado, él nunca le dio por bueno a ver que me den estudios bíblicos, esto. No, el encuentro personal que él tuvo con Jesús. Así también, como dice acá, que el Señor usa personas fuera, ¿verdad?, fuera del cristianismo o fuera de lo que es las cosas espirituales, porque hay mucha gente fuera que no cree ni en Dios, ¿verdad? Entonces, pero Dios usa hasta personas de esas, como usó aquí a este centurión, a este oficial, ¿verdad?, para proteger a Pablo sobre una posible asesinato, porque lo querían asesinar, lo querían acabar. Entonces aquí vemos, hermanos, que el Señor siempre, siempre va a defender y va a tener cuidado de sus hijos. Así, ¿verdad? Nosotros debemos de tener esa confianza de que el Señor está con nosotros, aún en los peores momentos que podamos estar pasando. Que el Señor nos bendiga. Yo quisiera destacar, hermanos, la prudencia de Pablo, que le permitió que se mostrara ahí verdaderamente quién iba a ser usado por Dios para ayudarlo. Nosotros vimos en Hechos 23, los versículos 6 al 9, que dice que notando él que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos,
y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y lo arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. Dije que quiero destacar la prudencia porque Cristo dijo: sean sencillos, dijo, como la paloma, y astutos o prudentes como la serpiente. Y Pablo está usando esa parte aquí. Está usando de la prudencia. Él mira los que componen el Sanedrín y ve pues que hay fariseos y saduceos. Y él muy prudentemente se identifica con los fariseos. Y allí nosotros vemos, hermanos, que los que estaban unidos contra él se dividen. Pablo, Dios lo usó para que dijera: yo soy fariseo y soy hijo de fariseos, y por la esperanza de la resurrección es que se me juzga, por la resurrección de los muertos. No cabe duda, hermanos, de que no es ningún pecado cuando nosotros también en una situación complicada usemos de la prudencia. No es que le vamos a ayudar a Dios, pero si nos sentimos impulsados algunas veces a exponer algún punto de vista o a decir algo que pueda resultar en nuestra defensa, hermanos, no es pecado hacerlo. Pablo dio una declaración ahí y eso el Señor lo usó para su bien. Porque miren ustedes, terminaron aquellos peleándose. Aquí preguntaba la lección, que quiénes finalmente lo trataron mejor, si los saduceos, los fariseos o el tribuno. Pues hermanos, no cabe duda que el tribuno. El tribuno, no siendo de la fe de Pablo, siendo un pagano, fue el instrumento de Dios para tratarlo bien. Por supuesto, ya ahora cuando sabe que es un ciudadano romano. Antes lo trató mal, lo mandó a azotar, lo encadenó, lo metió preso. Pero ahora que ya se dio cuenta que es un ciudadano romano, ahora el tribuno es el que procede a tratarlo bien. Y aquellos, sin embargo, se vuelven en una contienda uno con otro, que dice el tribuno: mejor lo quito de aquí a Pablo, porque son capaces de despedazarlo. Estos queriendo apoderarse de él y estos que lo defienden. Encontraron que no había ninguna culpa en él, los mismos fariseos, y así vemos que en el concilio, hermanos, se dieron estos detalles donde Dios estaba al control de todo, dándole prudencia a su hijo para hablar cuando fue necesario hablar y dándole la ayuda por parte del tribuno. Así es como Dios protege a sus hijos y así es como en todo momento que Él lo considere conveniente, nos va a proteger a nosotros también. Amén. ¿Qué más encontró, hermano Tony, de importante? Sí, encontré aquí en lo del miércoles, dice acerca de la misericordia de Dios y el amor de Dios por sus hijos, por sus siervos. En Hechos 23:11 dice: la noche siguiente el Señor se presentó a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Aquí lo anima a Pablo. El amor de Dios se manifiesta en esa hora de tristeza de Pablo. Lo levanta: anímate, Pablo. Y la otra que pregunta, el punto es que dice: ¿cómo podemos ser reconfortados por el cuidado de Dios
por Pablo en la cárcel. Bueno, aquí lo está diciendo, anímate, Dios no nos deja a un lado. Y aquí en el Espíritu de Profecía, en Hechos de los Apóstoles, la página 330, párrafo 5, ya que es el capítulo 38, hermanos, dice: en aquella hora tenebrosa el Señor no olvidó a su siervo. Le había librado de las turbas asesinas en los atrios del templo. Estuvo con él ante el concilio del Sanedrín. Estaba con él en la fortaleza y se reveló a su fiel testigo en respuesta a las fervorosas oraciones en procura de dirección. Y la noche siguiente, presentándole el Señor, le dijo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. En medio de la prueba, en medio del peligro, Dios estaba al control de todo. Y esto me recuerda lo que dice Isaías 43. Era lo que dice Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el problema que sea, hermano, cualquiera, el que tú menciones, yo estoy contigo. Es promesa de Dios. Amén. Y luego dice: y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti. Esto es todo un sermón. Este versículo es para hablar todo un sermón, lo que aquí nos enseña, lo que representa el río, el fuego, lo que pasaron por fuego como los 3 hebreos, en fin. Pero es promesa de Dios, hermano. Y aquí vemos en esto de Pablo, se está cumpliendo esta promesa, hermanos. Y Dios la va a cumplir en ti y la va a cumplir en mí. Porque Amén. es su promesa. Ahora, la otra parte es tu fidelidad y mi fidelidad. Amén. Para cerrar, hermano Carmelo, ¿qué más usted quiere agregar? Bueno, lo que dice aquí explica el contraste de actitud entre el centurión romano y los judíos. Hermanos, un contraste bien marcado, ¿verdad? Y con una vergüenza por parte, según de la nación judía, por parte de que, según ellos, el pueblo de Dios, ¿verdad? La actitud que tenían no era una actitud más que descabellada, una actitud en la cual Satanás estaba agarrando mucha área sobre estas personas. Fíjense, dice aquí en el 23, del 12 al 15, fíjense lo que dice. Dice: cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros nos hemos juramentado. Ese hasta dónde todavía ese juramento, hermanos, que ellos estaban haciendo, estaban poniendo por los suelos, ¿verdad?, la religión judía. Entonces aquí vemos que el contraste con este centurión, que pudimos ver en esta parte del jueves, pudimos ver que él le creyó a este joven, a este sobrino de Pablo, cuando fue y le dijo lo que estaba tramando estas personas, ¿verdad? Entonces ahí vemos, hermanos, que Dios tiene pueblo donde quiera. Hay gente que posiblemente pueda estar muy ignorante sobre las Escrituras, pero tienen una lealtad, tienen una rectitud que muchos de nosotros envidiaríamos tener, hermanos. Realmente nosotros aquí vemos, ¿verdad? Como dice aquí, que mientras fíjense lo que dice: mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos por precepto y ejemplo. Alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia a Dios y lo llevaban a donde él no pudiera hacer su defensa en el día de la prueba.
¿Por qué? Porque los hechos estaban cegados, ¿verdad?, de ellos en su mente, de cómo el enemigo los estaba usando. El asesinato, hermanos, el asesinato. Y como leímos a través de la lección, cómo este sumo sacerdote también, ¿verdad?, cómo él mandó a bofetear a Pablo, ¿verdad?, siendo una autoridad, siendo como dijo Pablo, pues un príncipe, ¿verdad?, de Dios. ¿Cómo se pone a hacer eso? Aquí vemos, hermanos, también que muchas veces nuestras actitudes tienen mucho que decir ante otra gente. Ya no se diga dentro de nosotros como hermanos, sino ante otras personas, ¿verdad? Porque este tribuno estaba nomás como intermediario. Él no entendía estas cosas, y mucho menos entendía lo que Pablo hablaba, porque lo estaba hablando en hebreo, ¿verdad? Entonces autoridad, él creía, ¿verdad?, pues que en verdad sí era un delincuente, que sí era un malhechor, que sí, pues si lo estaban juzgando era porque pues se lo merecía. Pero vemos la diferencia. Vemos cuando este muchacho va y le dice lo que se está tramando allá en el Sanedrín, ¿verdad? Cómo este hombre tan rápido así. ¿Por qué? Porque Dios estaba moviendo todo este ambiente. Así es que no nos debemos desanimar y mucho menos intimidar acerca de cosas que nos digan o que traten de hacernos, hermanos. Que si estamos en las manos del Señor, estaremos seguros. Amén. Cerramos la lección dándole gracias a Dios de que Él es el Todopoderoso y que se manifestó aquí de una manera grande para defender a su Hijo. Comentábamos con el hermano Tony de que estos que juramentaron de que no comerían ni beberían hasta que mataran a Pablo, se han de haber muerto de hambre, dice el hermano Tony, porque no pudieron darle muerte a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios salió en defensa de su Hijo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, Amén, por esta confianza que nos pone el Señor, de cómo Él, en medio de la crisis, se hace presente para obrar en favor de sus hijos. Amén. Gracias, Señor, te damos por la lección tan edificante que hemos tenido esta semana. Como tu siervo, Señor, que estuvo en ese asedio, en esa prácticamente, digámoslo así, trampa fea que le pusieron los judíos. Como, Señor, allí tú no lo dejaste y viniste siempre en su ayuda. Moviste los acontecimientos, moviste a las personas, los protagonistas, de una manera que hicieran tu voluntad. Gracias te damos, porque esto nos enseña que de cara a lo que viene, no debemos también tener miedo, porque tú vas a estar a nuestro lado. Amén. Y tú nos vas a ayudar. Te rogamos, Señor, que nuestra fe se fortalezca y esto quede muy claro en nuestra mente. Amén. Que el Dios Todopoderoso al que servimos, Él nos va a ayudar. Y si no nos ayudara, tampoco vamos a claudicar en fallarle, porque te amamos y queremos serte fieles. Amén. Pedimos tu ayuda para que lo podamos lograr en el nombre de Jesús. Amén. Amén.